Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo vídeo resumen. Después de haberme tomado algunos días libres que creo que me hacían falta para oxigenar un poquito la mente, aquí estamos de nuevo al pie del cañón. Entrando ya al grano, vamos a contestar ya a la pregunta que da pie a este vídeo. ¿Tendrá fin el mercado alcista? Obviamente, algún día va a tener fin, pero ¿hay de momento señales que indiquen ya que esta tendencia ya ha terminado? Pues de momento no. Y como no vamos a jugar a adivinos, vamos a considerar que lo más probable es que la inercia continúe. ¿En base a qué? Bueno, pues ya hemos visto en los últimos vídeos muchísimas estadísticas que están a nuestro favor. También tenemos objetivos alcistas activados en índices que veremos a continuación. Pero antes de nada vamos a comentar esta primera diapositiva. Una nueva diapositiva que nos muestra otra estadística a nuestro favor. ¿Cuál sería en concreto? Bueno, pues aquí tenemos estadísticas desde el año 1950 referentes a qué sucede en el S&P 500 después de que tenga ganancias superiores al 10% en el día de trading número 100 del año. Es decir, aquí estamos considerando días hábiles, no días naturales. Este día 100 de trading o día 100 de inversión se cumplió el día 23 de mayo. A cierres de este día la rentabilidad acumulada no sería de un 11,3%, sino de un 11,07%, pero en todo caso valdría para esta estadística, porque aquí estamos considerando desde el año 1950 ganancias superiores al 10% en el S&P 500. Bien, ¿y qué podríamos esperar una vez que sucede esto? Bueno, pues aquí tenemos los retornos del resto del año, es decir, retornos en el S&P 500 sin considerar la rentabilidad anterior. Es decir, aquí estamos considerando retornos a partir del día 100 del año, repito, día hábil, hasta final de año. Bien, pues de las 20 ocasiones anteriores que teníamos retornos superiores al 10% en el S&P 500, en 17 de ellas, es decir, en el 85% de ocasiones, el retorno del resto del año ha sido positivo. Y no solo eso, sino que el retorno ha sido de media de un 8,8%, un retorno espectacular. Fíjate que en este periodo, si no tuviéramos en cuenta este evento que ha sucedido recientemente, pues la rentabilidad histórica sería bastante más baja, del 5,4%, con un porcentaje también inferior al 85%, sería de un 70,3%. Por tanto, esta gran rentabilidad acumulada hasta ahora en el S&P 500 nos hace pensar que lo más probable es que para el resto del año también tengamos ganancias sustanciales. Ahora, esta siguiente diapositiva hace referencia al Dow Jones y aquí lo que vamos a ver va a ser estadísticas de qué sucede en el Dow Jones después de alcanzar el hito de llegar a los 10.000 puntos, a los 20.000 puntos, a los 30.000 puntos y ahora recientemente, más en concreto el día 17 de mayo, hemos alcanzado los 40.000 puntos en el Dow. Si vemos qué sucedió las 3 veces anteriores, si vemos qué sucedió tras alcanzar los 10.000, los 20.000 y los 30.000 puntos, aquí tendríamos las estadísticas a un mes, a 3 meses, 6 meses y a un año completo. A un mes el retorno fue de media del 4,2% con un 100% de casos positivos, a 3 meses del 4,6% con también un 100% de casos positivos, a 6 meses del 8,6% y si tenemos en cuenta el retorno a un año sería de un espectacular 20,3% de media. Es verdad que solo tenemos 3 datos porque solo tenemos datos de los 10.000, 20.000 y 30.000, pero como digo siempre, prefiero tener la estadística a favor que en contra y sería una estadística más que se suma a las otras que hemos estado viendo. Una vez vistas estas estadísticas, ahora sí nos vamos ya a los gráficos. 2 segundos para el disclaimer. Comenzamos. Bueno, pues vamos a comenzar por el Nasdaq 100, que continúa en tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes, buen aspecto técnico. Aquí se había perjudicado en el corto plazo tras perder esta zona sombreada amarilla, pero la corrección llegó a la primera zona de soporte importante como es la media y desde ahí de nuevo rebote fuerte. Estamos prácticamente de nuevo en máximos de la historia. La única resistencia que tendría por el camino sería la zona de los 18.907. Si nos vamos a un gráfico semanal, vemos que el primer soporte importante de medio plazo serían los 16.973. Mientras no se pierde este mínimo, todo irá bien en el Nasdaq 100. Respecto al S&P 500, aquí tenemos el gráfico donde una semana más comentamos el objetivo de largo plazo que tiene pendiente, objetivo por segundo impulso alcista hacia los 6.050 puntos. Al igual que el Nasdaq prácticamente está en máximos de la historia, tendría como única zona de resistencia los 5.342 puntos. Eso sí,
Aquí te ha dejado una vela envolvente que marca cierta precaución para corto plazo. Si hacemos el ejercicio al igual que el Nasdaq de ir a un gráfico semanal, el primer soporte clave en el S&P 500 serían los 4.953. Fíjate que el precio ya se encuentra un poquito alejado de la media de 200 en semanal. Si nos vamos al Dow Jones, vemos que también tiene objetivo activado por segundo impulso alcista. En este caso, el objetivo por segundo impulso sería hacia la zona de los 47.250 puntos. Repito, objetivo de medio-largo plazo. Lo más probable es que vaya a cumplirlo y ahora si ampliamos el zoom podemos ver niveles más de corto plazo. Como zona de resistencia tendría los 40.077 puntos, como primera zona de soporte esta zona sombreada amarilla en los 38.500, este hueco alcista, zona de la media y niveles de 37.611. Respecto al Russell 2000, índice de empresas de pequeña a mediana capitalización de Estados Unidos, una semana más repetimos el objetivo que tiene pendiente, objetivo por triple suelo hacia la zona de los 2.408. Tendría primera zona de soporte en la zona de la media, los 1.906 puntos y la zona de 1.644. Respecto al S&P 600, otro índice de empresas de pequeña a mediana capitalización, también tendría objetivo activado, en este caso por rectángulo o por doble suelo, hacia niveles de 1.572 puntos. Es verdad que en el corto plazo parece que le está costando seguir con las subidas, le está costando superar esta zona, pero el objetivo estaría activado. Tiene primera zona de soporte en la media de 200 sesiones y después esta zona sombreada azul en los 1.238 puntos. Anularía el objetivo en caso de perder la zona de los 1.057. Ya si nos vamos a Europa, tenemos aquí el gráfico del DAX, que poquito a poco se va acercando al gran objetivo que hace meses habíamos propuesto, objetivo por segundo impulso alcista hacia la zona de los 19.720. Tiene como única zona de resistencia los 18.893, primera zona de soporte importante los 17.626. Bueno, y antes de llegar a esta zona tendría aquí un pequeño soporte también, en esta zona de antiguos máximos, zona de los 18.567. Eso respecto al DAX. Si nos vamos al Eurostoxx, también continúa con objetivo pendiente por segundo impulso alcista. En este caso el objetivo sería la zona de los 5.300 puntos. Tiene como zona de resistencia este entorno entre los 5.102 y 5.121 y como primera zona de soporte los 4.884. En caso de perder este nivel podríamos ver más caídas. Después tendría soporte en este hueco alcista y en la zona de la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. Nos vamos al IBEX, índice español, que se encuentra en tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes, con primera zona de soporte en el entorno de los 11.135, después soporte en los 10.800, en los huecos alcistas que fue dejando por el camino, en la media de 200 o en la zona de los 10.490 puntos. Zona de resistencia en los 11.386 y después más arriba en esta zona de antiguos máximos en los 11.885. Si nos vamos al CAC, índice francés, quizás sea este el índice que nos pueda dar más pistas de lo que pueda suceder en el corto plazo en renta variable. ¿Por qué? Bueno, porque aquí está desarrollando una figura bastante clara, una estructura rectangular con zona de resistencia importante en los 8.259 y zona de soporte importante en el entorno de los 7.899. Veremos por dónde rompe. Si rompiese por arriba habría que proyectar el rectángulo y nos daría un objetivo hacia la zona de los 8.625 aproximadamente. Y si rompe por abajo, el objetivo bajista sería hacia la zona de los 7.525 aproximadamente. Ahora sí nos vamos al siguiente índice, al italiano MIB, que se encuentra en tendencia alcista también, realizando mínimos y máximos crecientes, con zona de resistencia en los 35.474, primera zona de soporte en el entorno de los 33.260 puntos. Si nos vamos al Nikkei, aquí vemos que todavía sigue pendiente esta divergencia bajista que comentamos en los últimos vídeos. El objetivo sería la zona de los 35.820 aproximadamente y esta divergencia solo se anularía en caso de superar la zona de los 41.088 puntos. Antes de llegar a este nivel tendría resistencia en el entorno de los 39.380. Como zona de soporte tendríamos la zona de la media y los 36.733.
respecto al VIX, índice de volatilidad. Aquí desde esta vela que decíamos que era bastante positiva, vemos que hemos tenido caídas bastante importantes en la volatilidad, lo cual ha favorecido el rebote en la renta variable y ahora estamos en niveles de volatilidad bastante bajitos. Tendría una primera zona de soporte en los 11.37, en el entorno de los 10.72 y en el entorno de los 8.56. Primera zona de resistencia importante en la zona de la media de 200 sesiones. Mientras siga la volatilidad a niveles bajos, lo más probable es que continúe el rebote. Nos vamos ya al apartado de acciones, donde vamos a empezar con una compañía bastante volátil, Antero Resources, donde aquí vemos un fortísimo rebote desde, fíjate que estaba cotizando a niveles de 0,63 y desde ahí se multiplicó hacia niveles de 48,80. Es un apenas 2 añitos. Claro, tras este fortísimo rebote, en algún momento tenía que venir una corrección proporcional y desde los 48,80 se dirigió hacia la zona de los 19,90. Aquí parece haber hecho una especie de suelo y tras superar esta importante zona de resistencia, esta zona sombreada amarilla, podríamos marcar un objetivo por doble suelo hacia niveles de 40,20 aproximadamente. Tiene una primera zona de soporte en el entorno de los 32, después en esta antigua zona de resistencia, esta zona sombreada amarilla, también tiene soporte en la media de 200 que está en fase ascendente y por último anularía el objetivo alcista en caso de perder la zona de los 19,91. Nos vamos a la siguiente, de ticker TNL, una compañía que tiene también objetivo activado, en este caso por doble suelo, hacia la zona de los 53,50. En el corto plazo ha venido corrigiendo desde niveles de 49,02 y yo ahora estaría atento a otra posible estructura, en este caso más pequeñita, una posible estructura de rectángulo. Aquí la podemos ver en color verde. En caso de superar la zona de los 46,67 estaría dando de nuevo una señal positiva porque habría que proyectar el rectángulo al alza y nos daría un nuevo objetivo, en este caso más de corto plazo, hacia la zona de los 50,30. Por tanto, ha venido corrigiendo últimamente, pero mejoría de nuevo en caso de que se produzca este escenario, en caso de que supere los 46,67. Por el contrario, daría una señal de debilidad si pierde los 42,85 y si pierde la zona de la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. Estos son los soportes importantes. Por otro lado, anularía el objetivo alcista de doble suelo en caso de perder la zona de los 31,38. Nos vamos a una compañía muy interesante como es AutoZone, una compañía que en el largo plazo lo ha hecho muy bien, y una compañía que se encuentra en tendencia alcista realizando mínimos y máximos crecientes. Últimamente ha tenido una pequeña corrección desde la zona de los 3.256, no tan pequeña, vamos a medirla, una corrección de aproximadamente un 15%, que en este valor ya es una corrección importante, y ahora ya estamos cerca de la primera zona de soporte, esta antigua zona de resistencia, esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 2.750. Después también tendría soporte en la directriz alcista principal, aquí dibujada en color negro. La última señal, fíjate que la dio aquí tras superar los 2.750, activando un rectángulo que ya estaría cumplido. Ahora, si nos vamos a un gráfico semanal, vemos que tras estas últimas caídas pues ya no estamos tan lejos de la media de 200 sesiones en semanal. A mí personalmente me gusta comprar cuando se activa algún tipo de objetivo. En este caso no tenemos ningún objetivo todavía, pero podría ser interesante porque estamos cerca de soportes. Nos vamos a la siguiente, Novavax. Aquí tenemos el gráfico, un gráfico que lo dice todo, con grandísimos altibajos. Si lleváis tiempo siguiendo el canal, sabéis que este tipo de compañías no es que me apetezca mucho invertir en ellas, me parece muchísimo riesgo. Fíjate, por ejemplo, aquí que en teoría veníamos en una tendencia alcista con la media de 200 en fase ascendente y aquí te deja este grandísimo hueco. El que estuviera aquí comprado a niveles de 169,80, menuda gracia que le abra el día siguiente el mercado a niveles de 23,20. A mí no me gusta llevar este tipo de sustos y en este tipo de compañías son más frecuentes. Ojo, invertir en otro tipo de compañías más seguras no te quita que no puedan venir huecos bajistas en tu contra, pero comprando este tipo de compañías como Novavax estás comprando bastantes boletos para ello. Ahora, entiendo que la consulta viene de que históricamente tras grandísimas caídas vienen también fortísimos rebotes, pero esto ya es jugar un poquito a la lotería. Si quieres jugar a la lotería, pues yo no me apostaría demasiado.
y consideraría como una de las alternativas posibles que puedas perder todo tu capital. Si tienes esto en cuenta y si lo aceptas, pues bueno, quizás pudiera venir un rebote superior. Si ampliamos el zoom podemos ver más niveles. Aquí te dejo una estructura de doble suelo, pero bueno, es que ya casi no te dejo seguirla porque te abrió con este gran hueco alcista y con este hueco pues ya te cumplió el objetivo. A partir de ahí siguió subiendo y bueno, ahora ya estamos en zona de sobrecompra importante, zona de 79 en el RSI. Poco análisis técnico se puede hacer aquí, únicamente que sería positivo que no se rellenase este hueco alcista para ver más subidas. Ahora ya nos vamos a la siguiente, Lilium, una compañía que viene tras fuertes caídas y una compañía que estuvo intentando un rebote. De hecho, aquí te desarrolló una estructura rectangular roto al alza, una estructura que ya estaría cumplida. Una vez que te cumple la estructura, de nuevo se retoman las caídas. Aquí incluso te dejó un hueco bajista. Y este hueco bajista sería ahora la primera zona de resistencia a superar. Como zona de soporte yo vigilaría la directriz que viene uniendo mínimos y niveles de 0,79. Me imagino que a nivel fundamental habrá algún tipo de sentido para vigilar esta compañía, pero a nivel técnico pues ahora mismo no me parece demasiado interesante. Como zona de resistencia ya hemos dicho este hueco bajista y niveles de 1,33. Después ya los 1,41, este otro hueco bajista y niveles de 1,90. Bastantes obstáculos por el camino. Nos vamos a la siguiente, de ticker EXR, Extra Space Storage, una compañía que podría ser interesante. ¿En qué sentido? Porque aquí nos ha dejado una resistencia bastante clara en este entorno de los 163,18 y en caso de superar este nivel lo más probable sería ver otro tramo de subidas. Aquí de hecho podríamos marcar un primer impulso y si supera los 163,18 estaría activando un segundo impulso alcista. De momento precaución, veremos si la media confirma que funciona de soporte y que sigue en fase ascendente. Este sería el primer nivel de soporte a vigilar. Después ya tendríamos como soporte importante los 130,77. Incluso aquí podríamos marcar una estructura de rectángulo que veremos por dónde rompe. Ahora ya nos vamos a acciones europeas, vamos a ver la primera, Bureau Veritas, una compañía que se multiplicó por 2 desde los 14,19 a niveles de 28,74, después a partir de ahí una corrección proporcional a la subida previa y ahora veremos si es capaz de superar la resistencia clave, resistencia de los 28,74. En caso de superar este nivel, estaría activando un segundo gran impulso alcista Fibonacci. Además, estaría entrando en subida libre y quedaría el camino despejado para ver otro tramo de rebote. Por tanto, resistencia bastante clara en los 28,74 y soporte también bastante claro en esta otra zona sombreada amarilla, zona en el entorno de los 26,51. En caso de perder este nivel, se perjudicaría el aspecto técnico porque estaría activando una estructura de doble techo. Después tendría soporte en la zona de la media y en este antiguo hueco alcista. Vista la estructura del gráfico, yo creo que lo más probable es que rompa por arriba, pero, como digo siempre, quien manda es el gráfico. Ahora nos vamos ya a la siguiente, Louis Vuitton, una compañía bastante clásica en este canal porque me parece una de las mejores compañías europeas. A largo plazo me parece bastante difícil que lo haga mal y aquí la última señal que comentamos fue con la aparición de este hueco alcista y tras la activación de un objetivo por doble suelo, incluso acompañado de divergencia que ya estaría cumplido. Una vez que te cumple el objetivo, desde la zona de resistencia de máximos históricos ha venido corrigiendo. Yo soy accionista de Louis Vuitton, eso sí, como dije en su momento, y una vez que cumplí el objetivo, vendí parte de la posición. ¿Por qué? Bueno, porque no estaba a una valoración excesivamente atractiva, ya había cumplido el objetivo y estábamos cerca de resistencia de máximos históricos. ¿Quería decir eso que podía venir una caída? No, no tenía por qué, pero si seguía subiendo yo estaría contento porque tengo todavía posiciones en la compañía y si venían caídas como así ha sucedido, siempre estoy a tiempo de volver a incorporar la posición que había vendido previamente. Bien, ¿y qué niveles a vigilar ahora mismo? Bueno, pues aquí tendríamos una primera zona de soporte en esta zona de antiguos máximos, es decir, zona entre los 7,46 y 7,48 euros. Después tiene soporte en este hueco alcista y por último ya soporte muy importante de largo plazo en el entorno de los 637 euros. Personalmente no tengo ahora mismo demasiada prisa para añadir más posiciones en Louis Vuitton porque, repito, ya soy accionista de la compañía, pero siempre es una acción a vigilar y en caso de que me dé alguna nueva señal, pues quizás vuelva a añadir posiciones en este valor. Ahora, otra compañía del mismo sector que ha venido también corrigiendo ha sido Hermès.
Aquí tenemos el gráfico, donde aquí la última señal avisamos con este hombro, cabeza, hombro invertido, que prácticamente ya habría cumplido y ahora ha venido corrigiendo desde la zona de los 2413. Compañía de muchísima calidad, compañía muy interesante para vigilar para medio o largo plazo. Tendría primera zona de soporte en la zona de la media, después soporte en esta antigua zona de resistencia en el entorno de los 2040 puntos, quiere decir los 2040 euros, después soporte en esta directriz que viene uniendo mínimos y en niveles de 1.623 euros. Si nos vamos a un gráfico semanal, aquí la verdadera señal de entrada la dio en este momento en el apoyo en la media de 200 en semanal. Lo avisamos en su día porque además se estaba activando una estructura de cuña descendente rota al alza. Y bueno, a partir de ahí se multiplicó el precio. Ahora estábamos un poquito alejados de la zona de la media, se está aproximando poco a poco con estas caídas de nuevo a la zona de la media de 200 sesiones. En caso de que prosigan las caídas, hay que estar muy pendientes de que dé una nueva señal para incorporarse de nuevo a este valor. Ahora si nos vamos a la siguiente línea directa, que ha mejorado su aspecto técnico, aquí tenemos gráfico semanal, pero vamos a ver gráfico diario. Decíamos que mejoraba si superaba esta zona de resistencia clave en el entorno del euro, era zona de resistencia clave tanto a nivel técnico como a nivel psicológico, y bueno, superó esta zona y a partir de ahí más subidas. Ahora la media ya está girada al alza, es la primera zona de soporte importante junto al entorno de esta antigua zona de resistencia del euro, y en cuanto a resistencias pues no hay ninguna resistencia realmente que digamos clave. Sí podríamos decir resistencia en los 1,15, en los 1,24, en los 1,33, en los 1,41 y así sucesivamente, pero digamos que no hay una resistencia realmente importante en toda esta subida. Ahora, después de este tramo tan impulsivo, estamos en zona de sobrecompra, RSI 77, en algún momento lo más probable es que venga algún tipo de consolidación, pero de momento no está dando señales de debilidad. En el apartado de divisas tenemos aquí el gráfico del euro-dólar, que lleva ya bastantes meses moviéndose bastante lateral, con zona de soporte importante en los 1,0448, zona de resistencia importante en los 1,1276. Ahora está intentando un rebote, veremos si la media actúa de soporte y como primera zona de resistencia de corto plazo tendría los 1,0895, después también resistencia en los 1,0981. Respecto al oro, aquí tenemos el gráfico donde hay que tener cierta precaución esta semana porque tras esta vela nos marca resistencia en los 2.450. Este es un gráfico semanal, vemos que la zona de la media de 200 sesiones está en fase ascendente, pero está un poquito alejada ya del precio. Si nos vamos a gráfico diario, podemos marcar el soporte clave en la zona de los 2280. En caso de perder este nivel, estaría dando una señal negativa el oro. Ya si nos vamos a la plata, aquí marcamos una zona de resistencia importante en los 30,08, se superó y a partir de ahí otro tramo de rebote. Ahora nos ha marcado resistencia en los 32,52 y si nos vamos a un gráfico semanal, no llega a ser una vela tan potente como la del oro, pero aquí nos marca resistencia esta vela semanal en los 32,52. Respecto al petróleo Brent, aquí tenemos el gráfico donde podemos observar que sigue todavía activado el objetivo por hombro cabeza hombro invertido hacia niveles de 95,54, aunque en el corto plazo hace tiempo que perjudicó su aspecto técnico, tras perder esta zona de los 88,80. A partir de ahí, máximos y mínimos decrecientes en el corto plazo. El objetivo por hombro cabeza hombro invertido seguirá activo mientras sea capaz de respetar estos últimos mínimos en los 76,61. Y para corto plazo yo tendría como primer nivel de resistencia a vigilar esta zona sombreada amarilla, zona en el entorno de los 84,50. En caso de superar 84,50 daría una nueva señal positiva el petróleo. En el apartado de criptomonedas tenemos aquí el gráfico de Bitcoin, donde podemos marcar una zona de resistencia conformada por esta directriz que viene uniendo máximos y una zona de soporte, primero en el nivel de los 66.200, después en la zona de 60.620, en la zona de la media y en niveles de 57.025. Respecto al Ethereum, mejoró en el corto plazo primero tras la superación de esta directriz bajista y tras la superación de los 3.354. A partir de ahí rebote importante, pero de momento no ha superado el máximo anterior. Tiene zona de resistencia en el entorno de los 4.100, zona de soporte importante en la media y en los 2.818. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.